olvidemos el beso de amor verdadero. O sea, olvidemos por completo esa imagen tierna de una princesa cerrando los ojos para darle un beso compasivo a un sapo. Claro, esa idea de que rompe un hechizo con la pura fuerza de su bondad. Exacto, porque si revisamos el texto original del Rey Rana, pues nos encontramos con algo completamente distinto. La magia no se desata con un acto de amor romántico. Para nada. Se desata cuando una joven, llena de asco, repulsión y, digamos, furia absoluta, toma a un animal y lo estrella con todas sus fuerzas contra la pared de su habitación. Es una imagen brutal, muy cruda, y francamente destroza por completo las versiones edulcoradas con las que crecimos la mayoría, ¿no? Totalmente. Nos enfrenta a una narrativa donde las promesas nacen del más puro egoísmo, y donde las transformaciones exigen violencia física. Por no hablar de esos corazones literales que requieren cadenas de hierro frío para no estallar de dolor. Uf, 100%. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de análisis. Quienes prestamos nuestras voces hoy formamos parte del proyecto Ideas para Escritores. Pero en esta ocasión hemos decidido hacer una visita a este subcanal, la Biblioteca de las Ideas. ¿Así es? Un refugio que está dedicado a diseccionar con rigor las historias clásicas de la literatura. Para quienes no me conocen, soy Mara Incógnita. Y yo soy Héctor Teoría. Y la misión que tenemos en esta inmersión literaria es, bueno, fascinante para cualquier persona de nuestra audiencia que busque entender los engranajes ocultos del arte de contar historias. Ajá. Vamos a explorar a fondo el texto de El Rey Rana o Enrique el Férreo. Y nuestro objetivo central es extraer hasta la última gota de cómo se construyen las tensiones narrativas en esta obra. Sí, y descubrir esos matices psicológicos oscuros que el imaginario colectivo ha intentado borrar a toda costa. O sea, limpiar la historia original, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, el texto nos plantea de entrada un universo muy particular. La frase de apertura es de hecho una lección magistral de construcción de mundo. Dice, en aquellos remotos tiempos en que bastaba desear una cosa para tenerla. ¡Qué frase, eh! Fíjate que debemos detenernos aquí un momento. Desde la perspectiva analítica, el autor nos sitúa en un entorno de privilegio absoluto. No hay fricción, no hay lucha alguna. Claro, un mundo donde literalmente pensar en algo lo hace realidad. Sí, y para ilustrar este estado de las cosas, nos presenta a la hija menor del rey. El texto es enfático en su perfección estética. Llega a afirmar que hasta el mismísimo sol, que tantas cosas había visto desde el cielo, se maravillaba cada vez que sus rayos tocaban el rostro de la muchacha. Es que todo en su vida es luz. O sea, superficie pulida, belleza inmaculada. Y creo que su objeto más preciado, su juguete favorito, pues encapsula todo este mundo. Hablo de la pelota de oro. Sí, un objeto esférico. Exacto, sin aristas, súper valioso, inmensamente brillante. Pero, y aquí está la clave, por definición es hueco por dentro. Es un símbolo perfecto. Es el reflejo de una vida que, digamos, no ha conocido la profundidad. Y su mundo colapsa no por una guerra o por una tragedia épica. Para nada. No, es por un accidente ridículamente minúsculo. Minúsculo y en el lugar equivocado. Porque junto al palacio hay un bosque grande y oscuro. Y en él, bajo un viejo tilo, fluye un manantial. La pelota rueda y, como era de esperarse, cae al agua. Y la descripción de ese manantial lo dice todo. El texto dice, tan profundo que no se podía ver su fondo. Es el contraste absoluto. El oro puro de la superficie choca de frente contra la oscuridad incomprensible de ese pozo. Y la reacción de la princesa es, bueno, nos empieza a revelar quién es realmente debajo de tanta belleza. Ella llora cada vez más fuerte, completamente incapaz de lidiar con la pérdida material. Ajá, una frustración absoluta. Sí. Y de ese fondo oscuro, de esa profundidad que ella pues ni siquiera comprende, emerge una figura que rompe violentamente la estética de su mundo perfecto. Una rana que asoma su, y cito textualmente, gruesa y fea cabezota. Una imagen que altera todo su entorno dorado. Totalmente. Y aquí la narrativa hace un movimiento brillante. La niña está llorando por un capricho perdido. Y la rana le ofrece un trato. Y al analizar esta interacción, de verdad me pregunto, ¿y si el héroe
es el verdadero problema. Esa es una provocación muy interesante. Fíjate, piénsalo. Sí, sí, porque nos obliga a mirar las intenciones detrás de los personajes, a no quedarnos con la fachada. O sea, pensemos en la moralidad de la princesa en esta escena exacta. Está desesperada por recuperar su esfera de oro, que es básicamente su pedazo de superficialidad. Y para sobornar a la rana, ¿qué es lo que pone sobre la mesa? Cosas materiales, supongo. Exacto. Ella dice, mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas, hasta la corona de oro que llevo. Ofrece estatus, riqueza, puras cosas que para ella tienen un valor puramente transaccional. Claro, lo que conoce, pero la rana rechaza todo eso. No le interesa. La rana exige algo mucho, mucho más subversivo. Ajá. Pide intimidad. Pide explícitamente ser aceptada como compañera de juegos, sentarse en la mesa a su lado, comer de su platito de oro, beber de su vasito y dormir en su camita. Y la princesa, claro, acepta de inmediato. Pero el texto hace algo genial. Nos permite asomarnos a su monólogo interno. Y es justo ahí donde se revela su verdadero defecto de carácter. El egoísmo. Sí. Ella piensa, ¿qué tontería se le ocurre en este animalejo? Tiene que estarse en el agua con sus semejantes. ¿Cómo puede ser compañera de las personas? O sea, es profundamente clasista y sobre todo carece de honor. Miente deliberadamente. 100%. La acepta con la clara intención de utilizarla. En cuanto la rana se sumerge y le devuelve la pelota de oro, la niña, loca de alegría, la recoge y huye corriendo, ignorando por completo los gritos desesperados del animal. La abandona por completo a su suerte. Y este punto es vital para quienes escriben o analizan personajes en nuestra comunidad. La historia en realidad nace de la imperfección de la protagonista. Y de esa deuda moral que acaba de contraer. Exactamente. Si ella fuera la princesa perfecta y de corazón puro que a veces imaginamos por las películas, pues se habría quedado a cumplir su palabra, y sencillamente no habría conflicto. Fíjate, es como cuando hoy en día aceptamos los términos y condiciones de una aplicación sin leerlos en absoluto. Tal cual. Queremos el beneficio inmediato, la gratificación al instante. Y pensamos, jamás me van a cobrar esta factura, nunca tendré que lidiar con las consecuencias. Ella hace exactamente lo mismo. Pero en la buena literatura, al igual que en la vida, las acciones y las promesas rotas siempre tienen un eco. Siempre. Y la huida al palacio no borra ese contrato que acaba de firmar. Uf, y ese eco llega al día siguiente. Y de la manera más agobiante posible. Sí. Nos trasladamos de esa humedad oscura del bosque a la formalidad superestructurada e hiperiluminada del palacio. Están a la mesa, el rey, los cortesanos, y la princesa está ahí comiendo tranquilamente en su platito de oro el que ya recuperó. Todo parece perfecto otra vez. Exacto. Pero de pronto la narrativa introduce un recurso de suspenso auditivo que me parece magistral. Un sonido que sube fatigosamente las escaleras de mármol. El plis plas. Así es. Plis plas, plis plas. Una disonancia total que ensucia la perfección de ese comedor real. Alguien llama a la puerta y exige que le abran. Y cuando la princesa asoma la cabeza y ve a la rana, cierra de un portazo. Aterrorizada. Y regresa a la mesa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Es que fíjense en la audacia de este momento. La rana no se cuela por una ventana del sótano. No busca a la princesa escondidas en los matorrales de los jardines. Exige su lugar a plena luz del día, frente a la corte y frente a la máxima autoridad de todo el reino. Eso no es casualidad. Ujú. Y lo digo porque el conflicto exige luz. Lo que se enterró allá abajo, en la oscuridad del manantial, ahora está golpeando la puerta principal. Está demandando un reconocimiento oficial. Exacto. Esa es la clave total de esta escena. Y requiere un juez. Y en este caso, ese juez es el rey. Él nota la zozobra de su hija y le pregunta si hay un gigante en la puerta. Ella confiesa que es una rana asquerosa y pues le cuenta todo el trato del manantial. Y aquí viene un giro interesante. Totalmente. Porque la expectativa convencional sería que el rey, siendo el monarca y además el padre protector, llame a los guardias, que ordene que eliminen a la amenaza para proteger la paz mental de su princesita. Pero no hace eso. Espera. ¿Y si en realidad el rey es el verdadero motor de la transformación en esta historia? Él actúa como la encarnación inquebrantable del orden, del cumplimiento de la palabra. Tengo que empujar un poco esa idea, ¿eh?
Es fascinante, no lo niego, pero también tiene un reverso muy, muy oscuro. ¿A qué te refieres? A que debemos preguntarnos, ¿es el motor de la transformación o es un tirano que prioriza el protocolo sobre el trauma evidente de su hija? Buen punto. Porque mientras ellos hablan, la rana llama por segunda vez y recita unos versos que le recuerdan a la princesa su promesa. Y la sentencia del rey es completamente helada. Él dice, lo que prometiste, debes cumplirlo. Ve y ábrele la puerta. No hay ninguna negociación ahí. Cero. No hay empatía hacia la repulsión física que siente la niña. Es un peso moral enorme, o sea, la obliga a abrir la puerta, permitiendo que la incomodidad, lo feo, lo turbio del bosque, entre de lleno a su espacio seguro y purificado. Y la incomodidad, una vez que entra, pues no se conforma con quedarse en el suelo del comedor. Claro que no. La rana exige que la suban a la silla y luego a la mesa. Exige el platito de oro. Y el texto detalla que la niña la complació, pero veíase a las claras que obedecía a regañadientes. La rana engulle a gusto cada bocado, mientras a la princesa literalmente se le atraganta la comida en la garganta. Es que toda esa escena del comedor es una invasión psicológica sistemática. Y lo peor es que está avalada por la propia autoridad paterna. Es fuertísimo. El espacio de confort ha sido profanado por completo. Pero la tensión narrativa tiene que escalar, porque la humillación pública en la mesa no es suficiente para romper el status quo de la historia. De la formalidad del comedor, la historia nos arrastra a la vulnerabilidad más extrema, la intimidad de la alcoba. La rana anuncia que está ahita y cansada y exige que la princesa la lleve a su cuartito y arregle su camita de seda para dormir juntas. El nivel de invasión llega a su límite, y la princesa estalla en llanto otra vez. Le repugna físicamente aquel bicho frío, tanto que ni siquiera se atreve a tocarlo con la mano completa. Sí, qué asco. Y aquí, el rey interviene de nuevo, pero ahora enojado. No debes despreciar a quien te ayudó cuando te encontrabas necesitada. Así que, obligada, la niña coge a la rana con 2 deditos, sube a su habitación y la abandona en un rincón oscuro. Pero toda esta presión, o sea, esta olla de ebullición, de tener al bicho en su plato y ahora en su cuarto, nos lleva a un límite inevitable. Cuando la princesa ya está acostada en su cama de seda, la rana no se queda tranquila en el rincón. Sería demasiado fácil. Atum directo. Estoy cansada y quiero dormir tan bien como tú. Con que súbeme a tu cama o se lo diré a tu padre. La frontera final ha sido cruzada de forma definitiva. La cama es el espacio de mayor indefensión. Y es justo aquí donde debemos contextualizar la emoción de la protagonista. Esto, no es una simple rabieta de una niña malcriada que no quiere compartir. No, para nada. Es el estallido de una presión psicológica insostenible. Ha tolerado la invasión en cada etapa de su vida por mandato paterno, pero la paciencia se fractura por completo. Y este es el momento en que el relato original brilla por su oscuridad, distanciándose a kilómetros del cuento de hadas moderno y dulce. Aquí no hay compasión, ¿eh? Ninguna. No hay un aprendizaje moral tierno sobre no juzgar por las apariencias. Hay repulsión absoluta y hay furio. El texto es verdaderamente visceral. Al escuchar la amenaza de la rana, la princesa pierde los estribos por completo. Coge a la rana del suelo y con toda la fuerza de la que es capaz, la arroja contra la pared gritando, «Ahora descansarás, asquerosa». Es un acto de violencia súper contundente. Es el límite absoluto de su tolerancia física y emocional. Y es fascinante desde la perspectiva del desarrollo de personajes. El hechizo no se rompe cuando la princesa aprende a amar lo repulsivo. Eso es un invento posterior. Ajá. Se rompe cuando la princesa ejerce por fin su agencia, cuando marca un límite violento. A ver, detengámonos ahí para quienes nos escuchan y tal vez no utilizan el término agencia narrativa todos los días en sus escritos. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Pues significa que deja de ser una espectadora pasiva de su propia historia. Hasta este momento, ella solo reaccionaba. Huía del manantial, abría la puerta porque su padre se lo ordenaba explícitamente, subía a la rana con 2 dedos por pura obligación. Sí, era sumisa. Exacto. Era sumisa ante la autoridad de su padre y el chantaje de la rana. Pero al estrellar al animal contra la pared, toma el control activo de su entorno. Marca una frontera inquebrantable que dice hasta aquí.
Exactamente. Y si analizamos la naturaleza de esta maldición en particular, parece que se alimentaba precisamente de esa sumisión, ¿no? Es muy probable. La aserción violenta del yo es lo que hace añicos la magia. Al chocar contra el suelo, tras ser arrojado contra la pared de piedra, el bicho repugnante se transforma instantáneamente en un apuesto príncipe de bellos ojos y dulce mirada. O sea, la ira y la ruptura de la obediencia ciega son los verdaderos catalizadores de la magia real aquí. Y fíjate en el pragmatismo absoluto del mundo narrativo después de este evento violento. Ah, sí, eso es increíble. El rey, que había sido inflexible con la promesa de su hija, acepta instantáneamente al nuevo príncipe como compañero y esposo. Así, sin más. Todo se perdona si eres príncipe. Claro, el contrato social se ha cumplido. La promesa forzada generó un resultado que ahora es, digamos, estético y políticamente aceptable para el reino entero. El príncipe explica que una bruja lo había encantado y que solo ella podía sacarlo de la charca. Y bueno, anuncian que al día siguiente partirán a su propio reino. Para cualquiera que analice estructuras narrativas en la comunidad, el ritmo hasta aquí parece resolver el arco principal. O sea, el conflicto estalló en violencia y reordenó el universo de los personajes. Parecería que la historia culmina en ese exacto instante, durmiéndose pacíficamente con un clásico "vivieron felices". Lo parecería, totalmente. Sería el final perfecto para una película infantil. Pero la literatura clásica esconde capas mucho más profundas. Y el autor preparó un epílogo que cambia todo el tono de la obra. Uf, sí. Y el desenlace emocional nos lleva a la mañana siguiente. Al salir el sol, llega una carroza a buscarlos. Y la descripción visual nos remite inmediatamente a la pelota de oro del inicio. Al mundo del privilegio. Así es. Está tirada por 8 caballos blancos adornados con penachos de plumas de avestruz y pesadas cadenas de oro puro. Un espectáculo de lujo deslumbrante. Pero la narrativa hace algo hermoso aquí de verdad. Aparta la mirada del príncipe desencantado, ignora el lujo espectacular de los caballos y la carroza y enfoca absolutamente toda la atención en el sirviente que va de pie en la parte trasera. El criado del joven rey. Exacto. El fiel Enrique. El fiel Enrique. Para mí la imagen más melancólica de esta obra. Mientras que la primera parte de la historia nos sumergió en el egoísmo, las promesas utilitarias y la superficialidad humana, Enrique introduce un concepto diametralmente opuesto. Radicalmente opuesto, diría yo. El texto nos detalla la magnitud astronómica de su devoción. Nos explica que este sirviente había sentido un dolor tan insoportable, una pena tan inmensa al ver a su señor transformado en rana, que mandó colocar 3 aros de hierro forjado alrededor de su propio corazón para evitar que le estallase de tristeza. ¡Wow! O sea, imaginemos por un segundo el peso literal y figurado de esa imagen. El dolor empático de este hombre por la desgracia ajena es tan abrumador que su propio cuerpo amenaza con colapsar, con destruirse desde adentro hacia afuera. Es una empatía que mata. ¿Sí? Y su solución es forjar hierro frío alrededor de su órgano vital para contener la agonía. Todo para poder seguir viviendo y esperando el regreso de su amo. Es un contraste de materiales que funciona a un nivel simbólico profundísimo. A lo largo del cuento, el elemento dominante ha sido siempre el oro. La pelota de oro, el platito de oro, la corona de la princesa, las cadenas de los caballos. Puro brillo. Exacto. El oro brilla, es deseable, pero es maleable, es frágil. Representa lo transaccional, lo superficial que se resbala de las manos y cae al agua oscura sin dejar rastro emocional. Ajá. Pero el hierro es oscuro, es pesado, es restrictivo. Enrique el Férreo representa una lealtad pura, inquebrantable, que elige voluntariamente el sufrimiento y la asfixia con tal de preservar la memoria y el amor por su señor. ¡Qué potente! Y bueno, Enrique acomoda a la pareja en el interior de la carroza y vuelve a montar en el pescante posterior, rebosante de gozo por esta liberación. Y es justo durante este viaje de regreso donde el autor decide cerrar el círculo y utiliza de nuevo ese recurso auditivo de tensión que vimos antes con los pasos mojados en la escalera. El plis-plas. Este mero. Cuando han avanzado un tramo del camino, el príncipe escucha un estallido seco a su espalda,
Un crujido súper fuerte, como si la estructura misma del carruaje se estuviera rompiendo en pedazos. Preocupado, el príncipe se vuelve y grita: «¡Enrique, que el coche estalla!». Y la respuesta de Enrique II es más simple explicación logística. Viene en forma de rima, una estructura poética metida en medio de la prosa, que contiene toda la catarsis emocional de la historia. Enrique responde: «No, no es el coche lo que falla, es un aro de mi corazón, que ha estado lleno de aflicción, mientras viviste en la fontana, convertido en rana». Y esto no sucede solo una vez, ¿eh? El texto nos narra que por segunda y por tercera vez se oye ese mismo chasquido violento a lo largo del viaje. Y en cada ocasión el príncipe vuelve a asustarse pensando que la carroza se desmorona. La tensión se mantiene. Así es. Pero la verdad es infinitamente más íntima. Son los aros de hierro que, incapaces de contener la alegría desbordante de Enrique al ver a su amo redimido por fin, están saltando, rompiéndose uno por uno y liberando su corazón. Esta secuencia nos obliga, como analistas que somos, a contrastar las dos formas de lealtad que sostienen la estructura de esta narrativa. Por un lado tenemos la lealtad de la princesa, que es una lealtad forzada, extraída mediante coacción por la figura de autoridad que es el rey. Una imposición, básicamente. ¿Sí? Basada en un contrato de conveniencia que solo se resolvió a través del asco y la violencia física extrema. Y por el otro lado, pues está la lealtad visceral, silenciosa y autoinfligida de Enrique. Una lealtad que no necesitó que nadie la dictara como ley en un comedor, sino que requirió forjar aros de hierro para no morir de pura empatía. Es un peso muy distinto. Es que fíjate, el príncipe fue rescatado físicamente, sí, por el arrebato violento de la princesa. Pero quien guardó el duelo de su ausencia, quien cargó sobre sus hombros el verdadero peso emocional de la tragedia de la charca, pues fue Enrique. Lo cual nos deja frente a un panorama riquísimo para debatir con nuestra audiencia. Si la trama principal depende de una protagonista superficial que miente y huye, y que es obligada a cumplir su palabra hasta que estalle en furia, pero el núcleo emocional, el clímax poético y hasta la segunda mitad del título mismo honran el sufrimiento pesado y devoto del sirviente. Yo me pregunto, ¿de quién es realmente esta historia? Esa es la pregunta central. Y es un pensamiento provocador que queremos dejar resonando para la comunidad que nos acompaña hoy. ¿Es este el relato de una niña aprendiendo, a base de incomodidad y violencia, el peso real que tienen sus palabras y sus promesas? ¿Podría ser? ¿O es, en el fondo, un monumento erigido a la lealtad férrea de un sirviente que asume en silencio el dolor que su amo no puede cargar? Y, yendo un paso más allá en nuestra propia experiencia como seres humanos, para quienes nos escuchan, ¿a quién de los dos nos parecemos más cuando la vida nos obliga a enfrentar lo que es verdaderamente desagradable, profundo y turbio? Uf, qué pregunta. ¿A la princesa que intenta huir, que cierra la puerta de golpe, que no quiere lidiar con las consecuencias y termina arrojando el problema contra la pared? ¿O al sirviente que se abraza al dolor y se encadena el pecho con hierro para resistir la tragedia de los que ama? Es una reflexión que, la verdad, desarma cualquier lectura superficial que podamos haber tenido en la infancia sobre este texto. Queremos recordarles a quienes nos escuchan que pueden sumergirse y disfrutar de la lectura completa del cuento original, El Rey Rana o Enrique el Férreo, directamente aquí en este canal. Se los recomendamos ampliamente. Todos los matices que hemos desgranado hoy. Así es, y también les extendemos la invitación para que sigan explorando con nosotros muchas otras obras maestras en la Biblioteca de las Ideas. Siempre, pero siempre hay nuevas capas por descubrir cuando decidimos quitarle el polvo y el barniz a las historias que creemos conocer. Llegamos al final de esta inmersión literaria. Comenzamos cuestionando esa necesidad moderna de buscar moralejas que parezcan esferas perfectas, doradas e inmaculadas, de esas que no nos causen ninguna fricción. Lo fácil de digerir. Exacto. Pero como hemos visto, la literatura verdadera, la que sobrevive al paso de los siglos, rara vez es una pelota de oro pulida que rebota felizmente en la superficie. A veces, la buena literatura es un aro de hierro oscuro y pesado que estalla en nuestro pecho para obligarnos a sentir. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta nuestra próxima visita a la biblioteca.